Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Hoy, en este viernes 17 de julio, Peñán de Yaras e Iñan de Ina a través del profeta Isaías, capítulo 38, del 1 al 6, luego el versículo 22, luego los versículos, capítulo del 7, 8 al 21. El rey Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así habla el Señor, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir. Ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón y que hice lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Entonces la palabra del Señor llegó a Isaías en estos términos: ve a decir a Ezequías, así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Yo añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y defenderé a esta ciudad. Ezequías respondió: ¿cuál es la señal de que podré subir a la casa del Señor? Esta es la señal que te da el Señor para confirmar la palabra que ha pronunciado. En el reloj del sol de Ajad, yo haré retroceder 10 grados la sombra que ya ha descendido. Y el sol retrocedió el reloj los 10 grados que había descendido. Luego dijo Isaías: traigan un emplasto de higos, aplíquenlo sobre la úlcera y el rey sanará. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Toda esta profecía de Isaías. Pero aquí, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Y como dice también el padre Pío, Padre Pío, el gran santo italiano, ¿verdad? De Pietrelcina, reza: espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. De Padre Pío. Toda la preocupación es inútil. Preocuparse. Ocuparse previamente, dice, con la preocupación. Entonces lo importante aquí es, dice esa oración, ponerse en manos del Señor, confiar, saber qué es lo que estamos pidiendo. Y muchos santos hablaron así, queridos amigos. Por ejemplo, Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Jesús. La oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Ñañemboe se puso en oración, dice Ezequías, Oyeruré Beñán de Yara, se puso en lágrimas, en llanto. Apealañan de Yaras en Dueina. La oración, entramos en esa amistad profunda con el Señor. Anda, bebé, llama en el resultado. Te daré, dice, 15 años más. He escuchado tu llanto, porque entramos en amistad profunda con el Señor. San Alfonso María de Ligorio también decía: quien reza se salva, quien no reza se condena. A veces te oí directo y te oí. Quien reza se salva, quien no reza se condena. San Alfonso María de Ligorio. Así que con ambas ese yo que fuera lleva ñanemo que ana ñanemo ngu ana allá po beñan de yaras y añande, porque el Señor siempre bendice y acompaña a sus hijos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.